Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener este devocional, el cual lleva por título un mensaje de fe, amor y esperanza. Uno de los mejores finales en cuanto a capítulos, tal vez de las cartas del apóstol Pablo se refiere. Podríamos decir que es en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en donde él termina con un tridente muy hermoso. Y precisamente dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice el apóstol, pero el mayor de ellos es el amor. Es muy bonito cuando se puede pensar en un tridente como este que describe el apóstol Pablo, para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Tener fe, por ejemplo, en que soy salvo por la gracia de Dios. Tener esperanza en que en algún día, no muy lejano, el Señor vendrá y me iré con Él para vivir por la eternidad. Tener el amor de Dios que puede cubrir multitud de pecados. Es maravilloso. Es maravilloso pensar en dirección hacia nosotros y que los resultados sean a nuestro favor. Indudablemente eso lo queremos, pero ¿qué hay cuando este tridente debe ser usado hacia mi prójimo? En especial para los santos y para aquellos que trabajan para el ministerio, para aquellos que trabajan y viven del Evangelio. Normalmente entre los judíos se ayudaban mutuamente en cualquiera de sus necesidades y más a sus hermanos ahí en Jerusalén. Era algo muy especial entre ellos para demostrarse la hermandad. Así es que el hecho de que una iglesia de gentiles mandara una ofrenda para los santos en Jerusalén, esto mostraría un cambio radical en las costumbres de los judíos y una muestra de que el amor de Cristo realmente cambia vidas. Por eso este hermoso tridente que el apóstol Pablo muestra nos deja ver aquí en el capítulo 16. La primera parte de este tridente es la ofrenda. Y esto nos habla de la fe. Algo que necesitamos considerar y tener muy bien en claro es que las ofrendas de la que el apóstol Pablo habla en esta parte en específico son en realidad una colecta que la iglesia ahí en Corinto y una iglesia gentil había acordado hacer para socorrer a la iglesia en Jerusalén, la cual estaba pasando por una fuerte hambre en ese momento, pero aún así hay varios principios del apóstol Pablo de las cuales nosotros podemos aprender. Además podemos ver cómo la fe va fluyendo a través de los cristianos, porque hablar de dinero no es algo sencillo, y mucho menos cuando no se le va a dar o no tendré algo que sea remunerado para mi persona y por mi acción, ya que normalmente cuando nosotros damos es normal esperar algo a cambio, pero la fe aquí juega un papel importante, ya que ¿por qué estás dando tu ofrenda? ¿Porque es una orden? ¿O porque realmente entiendes la realidad de tu parte en el gran cuerpo del Señor? De que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo lo siente. O si un miembro recibe honra, todo el cuerpo se goza. Por eso vamos a ver los principios que el apóstol Pablo nos va a enseñar. Vamos a desmenuzar estos primeros versos del 1 al 4. La ofrenda, dice el apóstol Pablo, nos enseña, se administra en la iglesia. En el verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. También aprendemos otro principio, un segundo principio. La ofrenda se daba regularmente, dice el verso 2, cada primer día de la semana.
cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña que la ofrenda se da regularmente o con una constancia. El tercer principio, la ofrenda involucraba a todos. Verso 2, él decía, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Entonces ya nos involucra a todos. Les está hablando a los cristianos ahí en Corinto. Entonces nosotros podemos ver que la iglesia, nosotros. Cuarto principio, la ofrenda era proporcional. No hay una cifra, no hay una cantidad en específico. El apóstol Pablo por eso dice según, y usa la frase según haya prosperado. Y una de las cosas que siempre va a tener es que la ofrenda se maneja con mucho cuidado. Ahí en el verso 3 decía el apóstol Pablo, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, o sea, no es cualquier persona que maneje dinero, sino alguien que uno haya visto con una buena, un buen corazón, una buena forma de ver hacia los demás. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver la primera parte del tridente, esta fe, la convicción que hay en nosotros. La segunda parte del tridente es el amor. Amor para con los que trabajan en la obra. En esta parte vamos a manejar los versos del 5 hasta el 12. El apóstol Pablo le hubiera gustado estar tal vez ahí con los hermanos en Corinto, tratando estos asuntos importantes, pero él estaba en Éfeso. Pero eso sí, de alguna manera él estaba con esa disposición de ir hasta allá, hasta Corinto. Tenía la confianza en que la iglesia iba a ser restaurada, en que seguirían adelante por esta parte del tridente, por amor. Tenía esa confianza. Por eso mismo, enseguida les comunica sus planes de ser apoyado y sustentado por ellos para la misión que siempre tiene en mente el apóstol Pablo. Y sabe que no solo él, sino también aquellos que están con él. Necesitamos valorar ese esfuerzo que hacen nuestros hermanos en el trabajo, en la obra, entendiendo que no es algo sencillo, pero que están ahí, porque Dios ha dispuesto hombres para que lleven el mensaje y ayuden en el crecimiento del cuerpo del Señor. Por eso mismo, de aquí aprendemos cosas sobre cómo debe ser tratado el siervo de Dios. Y dice el apóstol Pablo, ahí en los versos 5 y 6, nos ayuda a entender y dice que se debe colaborar con lo necesario para que los siervos cumplan con su servicio, sabiendo de que pues no es algo fácil de hacer, pero aún así ahí están dispuestos. Y lo vemos en el apóstol Pablo, él estaba dispuesto a ir. Él dice, iré a vosotros, versos 5 y 6, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia, tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o que aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces ya el apóstol Pablo muestra la importancia que ellos tienen dentro de la obra y del servicio. Por eso debe de ver esto en nuestra mente, ese amor por la obra y por aquellos que sirven en la obra. Número 2, se debe de estar dispuesto a sustentar a los siervos durante el tiempo en que ellos van trabajando. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. El apóstol Pablo tenía eso, pero también sabe que es parte importante el hecho de que haya alguien que esté sustentando y ayudando. Número 3, se debe estar bien enterado de las situaciones de los siervos, aun cuando están lejos. Necesitamos estar al pendiente de ellos. No son superhéroes, no son infalibles, no son de hierro, son humanos. Son humanos que sienten, que tienen dolencias, que tienen carencias, que a veces están tristes. Una llamada, un mensaje puede ayudar
a un hermano a levantar el ánimo. Por eso dice el apóstol Pablo, él decía, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo tenía muchos enemigos, muchas personas que lo querían derrocar, pero aún así el apóstol sigue y sigue. Una de las cosas también, dice el apóstol Pablo, se debe valorar a todos los siervos por igual, se vean jóvenes, se vean viejos, nuevos o antiguos. Cada uno tiene una responsabilidad. Y decía el apóstol Pablo ahí en el versos 10 y 11 y 12. Y si llega Timoteo, mirad que que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo, dice el apóstol Pablo, aunque lo vean joven, pero él también hace la obra. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, el apóstol Pablo muestra la importancia, el amor que debe de haber en este segundo parte del tridente. Y el tercero, la tercera parte del tridente, comunión en el cuerpo, una esperanza. Cuando podemos leer las cartas del apóstol Pablo, en verdad podemos sacar ciertos puntos, ciertas características que él trató en la gran mayoría de las iglesias en las que tuvo participación. Si podríamos decir que desde su cimiento hasta su madurez, al caminar sin Él, el hecho de dejar en claro que somos un cuerpo en Cristo, en la importancia de que pertenecemos todos a un solo cuerpo. Esta es la despedida del apóstol Pablo, una carta que para muchos puede significar algo duro, corrección nada más, pero en realidad es un llamado a la comunión entre hermanos, al amor verdadero, al amor práctico, ese que solo viene de Dios. Así es que el apóstol Pablo se despide dejando principios básicos para la comunión y unidad de los creyentes. Una de las cosas que él dice, todos debemos de estar revestidos con el manto de amor. Entonces, eso es lo que está esperando el apóstol Pablo. Se debe respetar y someter a los que están dedicados al servicio. Se debe reconocer el trabajo y sacrificio de los demás. Y la iglesia debe tener comunión, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque todo lo une el amor por Cristo, que lo llena, dice el apóstol Pablo, lo llena todo. Entonces el apóstol Pablo nos deja ver este mensaje de fe, amor y esperanza, que si lo usamos con poder, podremos salir adelante. ¿Por qué? Porque hay personas que están ahí trabajando, delante de nosotros tal vez. Como cuerpo del Señor, trabajamos unidos con aquellos siervos del Señor, aquellos que valoran sus vidas como las propias, educando, enseñando, guiando, exhortando, orando y todo para que el cuerpo de Cristo crezca y sea uno en el Señor. Un mensaje de fe, amor y esperanza. Dios te bendiga.